Hola de nuevo a los que no hemos saludado al principio, a los que están aquí, especialmente también nuestro vecino Manolo, que no siempre puede estar aquí, que es un privilegio tenerle aquí. Él ha puesto este suelo tan hermoso de este local y ha trabajado aquí muchísimo. Y él es de otra iglesia, así que hoy nos visita. Es de la iglesia a la que hemos comprado ese local. Así que también bienvenidos a los que están conectados por las redes sociales. Como he dicho en la bienvenida, hoy estamos ante el diamante más valioso. Lo incomprensible es que este diamante es un regalo de Dios. Es inmerecido, se lo recuerdo. El diamante más admirable es la piedra preciosa del Evangelio de Dios. Y este Evangelio es Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, es la buena noticia de Dios. Y hoy vemos el corazón de Dios. Al principio alguien oró, ha dicho que queremos ver a Dios, ¿verdad? Hoy vemos el corazón de Dios, vemos a Dios, hecho hombre. Es también el corazón de la Biblia. Y sin entender el corazón de Dios, nadie podrá entender la palabra de Dios. Eso es muy importante. La iglesia de Dios existe y triunfa por este corazón de Dios, por conocerlo, entenderlo, apreciarlo, vivirlo. Y la iglesia de Dios existe y triunfa por este corazón de Dios. He dicho, esas buenas noticias son también el corazón de la iglesia. Sin el Evangelio no existiría esta iglesia Iceburgos y tampoco ninguna otra verdadera. Queridos, estas buenas noticias, o también llamado Evangelio, que significa exactamente lo mismo, estas buenas noticias son el corazón de Dios, pero también son el corazón de la iglesia. No existe verdadera iglesia sin este Evangelio. Tampoco hay crecimiento cristiano sin estas buenas noticias. Quiero subrayar eso. Repito que Pablo escribió a los creyentes, a los salvados. Todo eso es lo que vamos a tratar hoy. No me refiero solo al crecimiento numérico, que nuevos creyentes salvados sean añadidos a esta iglesia, Iceburgos o a cualquier otra, sino en la Iceburgos no habría crecimiento en madurez, no habría victoria sobre el pecado, no habría firmeza, no habría perseverancia, y si no fuera por el corazón del Evangelio. Hoy esta Iceburgos necesita prestar mucha atención al corazón de Dios. El corazón de la Biblia, el Evangelio, lo necesita a diario. Cuando digo a diario, me recuerdo que cuando yo hice la profesión, el FP, en laborante químico, yo llevaba siempre el Nuevo Testamento conmigo. ¿Por qué? Porque lo leía en el autobús, en el tranvía. Luego lo leía cuando me fui al servicio. Otros fumaban y yo leía la Biblia un ratito. Y en el descanso, entre comida, no podía volver a casa, así que comí rápidamente para leer la Biblia un poco. Y por la tarde volví a casa en el tranvía leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, porque es algo diario. Escribió Pablo a los creyentes en Romanos 1, 16, 17, lo vamos a volver a leer. Pablo escribe, verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, dice Pablo, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Te pido que te imagines que esta semana pasada había llamado a tu puerta en tu casa y te entregaban un documento de parte del juzgado. O sea, imagínate, estás en tu casa, tocan el timbre, hay un funcionario, te pide la firma, te entrega un sobre, tú lo abres, del juzgado. Era una cita del juzgado de lo penal.
¿Te puedes imaginar el susto? No sé, ¿te puedes imaginar cómo te sentirías? Además, tú sabes muy bien que el caso lo tienes perdido, porque eres culpable. ¿Cómo te sentirías? Ahora tengo para ti una pregunta importante. Si algún día tuvieras algún problema con la justicia, ¿qué sería la mejor actitud de tomar? ¿Olvidar la demanda? Es lo que algunos hacen. Cierran la Biblia, se olvidan lo que pone, ¿no? Porque me acusa la Biblia, me acusa. ¿Romper la notificación? Rompen con el cristianismo, ¿verdad? Anhelar que se aplace el juicio, esperan hasta la muerte y ya es demasiado tarde. ¿Y hasta cuándo quieres esperar? ¿O quisieras solucionar el problema con la justicia si pudieras tener la completa seguridad de salir declarado inocente? Si el juez te garantizara que si solo acudes con confianza, podrías estar seguro de ser absuelto de toda culpa. ¿Crees que sería inteligente acudir corriendo al juzgado y recibir la declaración de inocencia y salir justificado por completo? ¿Sería lo más sabio? Yo creo que sí. ¿Qué piensas tú? Israel dice amén, ¿verdad? Pero tenemos un grave problema. Y la pregunta es esa: ¿cómo podría un juez justo declararte inocente si tú sabes que eres culpable? Parece imposible. Parece no tener solución. Pero Dios sí que encontró la solución al problema. Sin dejar de ser justo, sin rebajar la justicia, sin hacer tratos raros, haciendo justicia, declara justo al culpable. Lo vamos a ir viendo. Así que si en la vida de cada uno el problema con la justicia fuera real, sí, un problema real con la justicia, pero no con el juzgado de lo penal de algún país, sino que presta atención a un problema con la justicia de Dios. Eres culpable ante Dios justo. ¿Cómo podría ser entonces posible que un Dios justo te declararía justo siendo un transgresor? ¿Cómo podría Dios absolverte siendo culpable? Y si Él mismo, escucha esto, Él mismo había establecido como la base de toda justicia lo que Salomón, el rey y juez de Israel, resumió así en su libro de Proverbios. Proverbios 17:15 dice: absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Repito, la primera parte: absolver al culpable. El Señor lo aborrece, porque no es justo. Os invito a observar conmigo el corazón de Dios que encontramos en Romanos 3, 21 al 4, 7. Ese es el texto que tenemos hoy propuesto bajo el título Justicia. Podríamos también llamarlo diamante, ¿verdad? Pero para que me entendáis todos, hablamos de la justicia. Y lo leemos por partes y lo comentamos. Pero primeramente, como terapia de choque, leemos lo que parece imposible y lo pone al final como conclusión. Pero como terapia de choque, escuchad bien lo que dice Romanos 4, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: sin embargo, al que no trabaja, sino cree en el que justifica al malvado, se lo toma en cuenta la fe como justicia. Repito, fijaos qué choque. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia.
Ahora, ¿cómo es posible? Ahora, para agilizar la comprensión, leeremos primero Romanos 3, 21 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Pero ahora, sin la mediación de la fe, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. O sea que la ley y los profetas del Antiguo Testamento testificaron que un día Dios va a manifestar por completo su justicia. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Habría que añadir que creen así como aquí está escrito. No es creer en Dios, sino creer en Jesucristo, quien es Dios y que ha hecho esto para justificar el impío. El que no cree así, no cree para ser salvo. Cree en Dios, pero porque existe, pero no cree para ser salvo. Y dice, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El domingo pasado hablamos de este hecho. Si quieres, vuelves a escuchar lo que hemos visto el domingo pasado, por qué estas personas temerosas de Dios podían, al escuchar por fe, ser salvas en el momento, recibir perdón de sus pecados y el Espíritu Santo, para luego enseguida ser bautizados, porque su vida evidenció un cambio radical. Recibieron perdón de sus pecados en este momento, fueron salvos en aquel momento por la fe de lo que escucharon el Evangelio acerca de Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo. Pero aquí vamos a reflexionar sobre lo que Romanos nos aporta. El título que he dado, como he dicho antes, a esta reflexión de hoy es justicia, justicia de Dios. ¿Y por qué este título? Porque estamos leyendo que la justicia de Dios se ha manifestado y nos dice cómo, mediante el sacrificio de Jesucristo y por mediante de la fe en Jesucristo. En nadie más, en ninguna otra manera. Y como leíamos antes, esta justicia justifica al malvado por la fe sin las obras de la ley. Así está escrito en la palabra de Dios. Este es el Evangelio. Ahora, bien, pero ¿cómo puede ser ya que no hay inocentes ante Dios? Romanos 3:23, vamos a leerlo otra vez. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Primeramente, vamos a estar seguros que esto sea así y vamos a entenderlo por qué es así, por qué Dios lo ve así. Un breve repaso de las acusaciones que hace Dios reflejadas a lo largo de Romanos 1 al capítulo 3, donde estamos ahora, que es la conclusión. Pero ¿cómo empieza la acusación de Dios? ¿Con qué empieza? Entonces empieza con lo más sencillo. La primera acusación de Dios es la siguiente. Si bien todas las criaturas perciben en las cosas creadas las evidencias de los derechos del Creador, no reconocen al Creador. Fueron creadas para vivir para su gloria y para su propósito, pero decidieron vivir para su propia gloria en la formación, en su familia, en la vecindad, personalmente y conforme a su propósito propio. Y por ello, afirma Romanos capítulo 1, 18 al 21, escucha bien. Ciertamente, dice la palabra de Dios, la ira de Dios, y quiero enfatizarlo, para que tú veas que no estoy yo inventando aquí nada. Ciertamente, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué verdad? Dice aquí, me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado.
Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente, a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, sigue diciendo, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y fíjate si hay inútiles razonamientos, escucha un poco lo que dicen. Y se les oscureció su insensato corazón. Dios lanza la primera acusación para demostrar que estos que pecan contra Dios no tienen excusa. La segunda acusación de Dios se dirige, fíjate bien, a los moralistas. Diríamos, wow, si moralistas son los mejores, ¿no? A los éticamente correctos, a los que dicen tener educación. Por ejemplo, mi vecino, hay que ver cómo se comporta, pero todo con educación, ¿eh? Él tiene educación. A los que eligen vivir de forma alternativa. Aquí tengo en mi familia algunos que viven según la forma alternativa, con amor a la naturaleza y al prójimo. La evidencia de culpabilidad es simple. Dios dice, si reconoces lo que es bueno y malo, pero tú mismo no lo cumples, muestras ser culpable por quebrantar tu misma regla de tu propia conciencia y no tienes excusa. La tercera acusación de Dios se dirige a los que aceptan como referencia, porque no todo el mundo lo acepta, los 10 mandamientos. Pues simplemente nadie las cumple. Con el solo quebrantamiento, la cadena de los 10 mandamientos se ha roto, se ha estropeado y no te sostiene delante de Dios. Romanos 3, versículos 19 a 20, leo y dice así. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Por eso es tan bueno citar la ley, porque cobramos conciencia del pecado. De hecho, hasta que no se calle el culpable y deje de justificarse por sí mismo, no podrá ser declarado justo por la fe, porque Dios solo justifica al malvado, al transgresor, al culpable, al que robó a Dios la gloria, al que juzga a los demás y se condena a sí mismo, al que ha quebrantado la ley de Dios y se reconoce culpable. A estos Dios justifica, y solo a estos. Solo Dios puede salvarnos, eso es evidente. Recordemos la pregunta, ¿cómo puede un Dios justo justificar al culpable? Si Él mismo dice que aborrece a los que justifican al culpable. Vamos a ver. Ahora leemos hasta el versículo 25. Romanos 3, versículo 21, empezamos otra vez para enlazar hasta el 25. Pero ahora, dice Pablo, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, es la primera palabra que yo aprendí en español. ¿Sabe por qué?
porque me invitaron a un restaurante español para cantar una canción española que me aprendí. No tenía ni idea de español, ni una sola palabra sabía. Pero me aprendí la canción, fuimos al restaurante y me llevé una Biblia en español. Y abrí en Romanos, porque Romanos en español se entiende, en cualquier Biblia, ¿no? Si sabes nuestras letras, digamos. Y fui a este versículo, Romanos 3:23, y dije al español, porque era un restaurante para españoles, así, con el dedo. Y lo leyó en voz alta. Yo dije, pero, y fue al siguiente versículo. Y dije, pero, y fue al siguiente versículo. Y así le prediqué el Evangelio. Pero es una palabra poderosísima, cambia todo. Es interesante. Pues aquí hay un pero en la palabra de Dios que es súper importante. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación o como propiciación, como la Reina Valera dice. Repito, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. Así que, ¿cuál es la buena noticia? Afirma que Dios ha manifestado su justicia, no la ha rebajado, la ha cumplido. El culpable es justificado por Dios por gracia, gratuitamente, por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué implica ser justificado? Porque aquí dice que hemos sido justificados. Este término, justificado, proviene de los tribunales. Por eso hemos puesto este ejemplo. Imagínate que te llega la carta de los tribunales, de lo penal. Significa que el juez te declara justo. Lo que implica que el juez toma la justicia de alguien justo. Imagínate, aquí está el justo, la toma esta justicia, el juez, dice usted que es justo, aplicamos su justicia a este que es culpable. Eso es lo que hace el juez. Imputa la justicia de esa persona justa al culpable. La aplica, quiere decir. Y mi culpa la aplica, la imputa a esta persona justa y sale culpable en mi lugar. Eso significa ser justificado o declarado justo. En el Nuevo Testamento tenemos una hermosa ilustración de esta imputación. Pablo escribió a un amo creyente que se llama Filemón, por eso la carta a Filemón, acerca de uno de sus esclavos, Onésimo, convertidos, que había tenido un pasado delictivo, y ahora escribe a Filemón, en versículos 17 a 18, lo siguiente. De modo, dice Pablo a Filemón, de modo que si me tienes por compañero, tú y yo compañeros, si me tienes por compañero, recíbelo a Onésimo, que ha sido delictivo, recíbelo como a mí mismo. En lugar de él, recíbeme a mí, mejor dicho, a él recíbelo como si fuera yo. Y dice, si te ha perjudicado o te deba algo, porque este era ladrón, cárgalo a mi cuenta. Eso es exactamente lo que es la idea de imputar, de lo que estamos tratando hoy. Lo hermoso es que Pablo aplica esta misma justificación que él había experimentado de parte de Dios en su propia vida de una manera práctica. Dice, si Dios ha imputado toda mi culpa en su Hijo justo y lo ha aplicado todo a él, lo que yo debo a Dios, y él lo pagó en mí, ¿cómo no voy a pagar por Onésimo, que a través de mí conoció
este amor de Dios y ha sido justificado por la fe. Que Filemón impute a mí todo lo que ha fallado Onésimo a su amo. Todo lo que ha robado lo voy a pagar yo en su lugar. ¿Veis cómo necesitamos como cristianos predicarnos todos los días el Evangelio, sobre todo cuando surgen conflictos? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Cuando surgen conflictos, piénsalo. Y entonces piensa consecuentemente, aplícalo. Y aquí lo vemos en Pablo, es hermoso. Que Jesucristo es justo es evidente. Y esta justicia que caracterizó a Jesucristo en cada momento, desde su nacimiento hasta su muerte de cruz, esta justicia de Jesucristo es imputada por Dios, el juez justo, a favor del culpable. Y la culpa del pecador fue imputada a Jesucristo. Esto es el Evangelio, queridos. Eso es el diamante. Eso es el amor de Dios. Eso es un acto de pura gracia, dice el texto que hemos leído. Pura gracia. ¿Qué significa? Es otro concepto importantísimo. Dios imputa al culpable no lo que merece, sino por gracia le imputa la justicia de Jesucristo que no merece. Eso es la gracia. De dar algo que no se merece. Dios nos recibe como si nunca hubiéramos pecado. Escucha esto. Dios nos recibe, repito, como si nunca hubiéramos pecado. Nos recibe como a su Hijo. Eso dice el Evangelio. Como si hubiéramos cumplido siempre la voluntad de Dios, tal como su Hijo. Nos recibe sin pecado delante de Dios. Y si tú eso lo tienes consciente y presente y cuentas con ello, no es tu fe que te sostiene, sino es Jesucristo que te sostiene, porque crees en Él. También hemos leído que gratuitamente. Parece una redundancia, pero no. Es decir, que no es a cambio de nuestra reparación de algo. No es a cambio de nada, ni de nuestra fe. Aquí no es una amnistía, por ejemplo, como Hacienda ha hecho. No te llevamos a los tribunales porque has hecho alguna reparación de lo que has defraudado. Aquí no se trata nada de esto. Aquí se trata limpia y meramente de gratuidad y de pura gracia. No podemos hacer nada para merecerlo. El único mérito lo recibe Jesucristo. Él es solo por Jesucristo, solo por fe, solo por gracia, y quisiéramos aquí añadir, es solo gratuitamente. Así que volvamos al pasaje y volvamos a leer Romanos 3, 21 a 25 para verificar lo que hemos dicho. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Señalaron a Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y recuerda, los que creen de esta forma, no los que creen en Dios o algún Dios. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación o de propiciación que se recibe por la fe como una mano desnuda que recibe, sin merecerlo, un regalo inmerecido en su sangre, para demostrar así su justicia. Cristo Jesús efectuó nuestra redención, dice también este texto. Es decir, éramos esclavos del pecado. No sé cómo lo llevas tú esto, ser esclavo del pecado. Yo lo llevo fatal. Yo soy una persona
muy libre. A mí me obligan a algo, es lo último que permito, que me obliguen a algo. Pero el pecado me obliga a ser un rastrero, a ser esclavo, a hacer lo que no quiero, aunque sea lo más vergonzoso del mundo. Es horrible ser esclavo del pecado. Yo no sé cómo lo llevas tú, pero yo lo llevo fatal. Una vez estuve tan enfadado por sentirme esclavo del pecado que dije, yo no vuelvo a comer ni vuelvo a dormir durante el día que haga falta, los días que haga falta, hasta que esta esclavitud en mi vida termine. Me puse bien bravo, porque no lo soporto. Pero no me hizo nada, porque el único que rompe las cadenas de esclavitud es el que me redimió, que pagó un precio, que es Jesucristo. No debería haber confiado en mi ayuno, ni en no dormir, ni en mi rabia, ni mi decisión, sino en Cristo Jesús. Y volví a leer la Biblia y volví a leer esos conceptos, que soy libre como esclavo, y lo creí, y fíjate, se rompió la cadena. Así que fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, recordemos esto siempre. Nos redimió, ya no somos nuestros, somos comprados a precio de la sangre del único justo. Y finalmente nos revela que su sacrificio y derramamiento de su sangre tenía que expiar nuestro pecado, ser propiciatorio, es decir, cubrir nuestra culpa para que la ira, y repito, para que la ira de Dios no nos juzgue y no nos destruyera en condenación eterna. Porque propiciación o expiación es la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. Alguien podría molestarse de que Dios tenga ira. Te invito a pensar un poco. Si tienes amor por los niños, ¿tienes amor por los niños? Por las criaturas indefensas, por los niños, adolescentes. ¿Tienes amor? Si tienes amor, no puedes dejar de sentir ira contra los miles de pederastas que fueron últimamente descubiertos por la investigación. Ahí está, en el país hoy en día. Si no sientes ira contra este crimen, no puedes sentir verdadero amor de Dios por esos niños. Dios es justo y aborrece la injusticia. Es amor, pero su ira se dirige contra el crimen y el pecado. Así que recordemos el texto. Dice así la palabra de Dios. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación o como propiciación, según que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. Quiero ahondar precisamente en el profeta del Antiguo Testamento, en Isaías 53. ¿Cómo mostró Dios su justicia al justificar al culpable? Su justicia se demostró como lo anunciaba el profeta Isaías en Isaías 53, 5 a 6 y 10 al 11. Escucha bien. Dice proféticamente, el Mesías, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros, sobre Él, el justo. Pero el Señor quiso quebrantarlo
y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo, justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Para ver si lo que hemos dicho nos ayuda a entender todo el texto, lo leemos una vez más, pero desde Romanos 3:25 al 4:8. Y con ello terminamos nuestra admiración del valioso diamante. Con ello concluimos por hoy ver a Dios, su corazón, el corazón de la Biblia, el corazón de la Iglesia. Porque Abraham, del que escribe también capítulo 4, y David también fueron justificados por la fe, sin obras de la ley. Así que no hay diferencia entre judíos o no judíos, todos son justificados por la fe solo en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay justificación, no hay perdón. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, y por eso también creo que deberíamos sentirnos orgullosos de nuestro Dios. Deberíamos estar agradecidos a nuestro Dios, debemos tener pasión por Dios y no vivir para otra cosa, sino que para aquel que dio su vida por nosotros y nos salvó. Mira lo que dice Romanos 3:25 al 31 primero. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así justicia. Anteriormente, en su presencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios y solo un evangelio. Y sigue diciendo Pablo, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Confirmamos la ley, es decir, que Dios no había rebajado la exigencia de su justicia para perdonarnos. Lo repito, para que se nos quede claro. Ni hubo ninguna amnistía. Somos justificados por la fe en Jesucristo, que cumplió todas las exigencias de la ley en ese lugar. Y como broche de oro, ahora Romanos 4, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios, pues ¿qué dice la Escritura? Y cita Génesis 15 y dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo, sigo leyendo la Biblia, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos, aquí recita el Salmo, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se las cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, ¿qué es el Evangelio
¿Cuáles son las buenas noticias de Dios? ¿Lo podrías tú repetir ahora, resumir? ¿Qué dirías? Voy a hacer un intento. Dios el Creador se ha manifestado en lo creado por medio de las cosas hechas, pero no lo glorificamos. Ha puesto la conciencia en cada corazón que acusa o disculpa nuestras intenciones y hechos. Esto muestra que damos lecciones a los demás que nosotros mismos no cumplimos. Nos ha dado su palabra, sus mandamientos, y en todos fallamos, porque hay veneno debajo de nuestra lengua, hay mentira en el corazón y lujuria en los ojos. En vez de caminar con Dios, andamos en nuestro propio camino. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Y entonces nos damos cuenta que Dios, el Hijo, se hizo hombre. El justo vivió agradando a Dios en todo momento. Dios imputó, es decir, atribuyó a Él, al justo, al Mesías, nuestros pecados. Todos, pasados, presentes y futuros. Y con su sacrificio y con su sangre cubre nuestros pecados. Así que al creer en Jesucristo, solo en Él, Dios el juez justo imputa la justicia de su Hijo a nosotros. A nosotros los malvados los declara justos, a todos los que creemos así en Jesucristo. Nos redimió, ya no somos esclavos del pecado ni del diablo, somos hijos de Dios adoptados con todos los derechos. Pues este Evangelio nos nutre, nos inspira, forma iglesias que crecen, nos impulsa hacia un mundo perdido, nos hace fieles en nuestros trabajos, hogares y en la sociedad, nos hace santos. ¿Cuál es la implicación del Evangelio? Si la justicia de Jesucristo fue imputada, la suya, a mi favor, entonces su vida es mi vida. Me niego a mí mismo y soy discípulo de Jesucristo. Quiero vivir unido a Jesucristo. Vivo para glorificar a Dios. Mantengo una conciencia limpia, obedezco a Dios, amo a su iglesia, amo a toda la gente como Dios la ama. Afirmo con Pablo, y cito Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Qué maravillas del amor de Dios, ¿verdad? Y que estas maravillas del amor de Dios sean siempre impulso incansable de nuestra pasión sin límites por este Dios y Padre, por su Hijo y por su Espíritu Santo. Y digamos, sí, Señor Jesús, ven. Amén.